Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Si has ingresado a este vídeo, seguramente tu PC está lenta, ha perdido velocidad, pero no te preocupes, en este vídeo vamos a solucionar este problema y vamos a acelerar tu sistema operativo al máximo. Esto lo vamos a hacer de una manera sencilla y fácil y no vamos a utilizar ningún programa. Lo primero que vamos a hacer, amigos, es irnos al explorador de archivos. Nos dirigimos al disco C, le vamos a dar un clic derecho y vamos a ir a propiedades. Vamos a trabajar, amigos, con general y con herramientas, ¿ok? Aquí en general, amigos, vamos a hacer clic en liberar espacio. Aquí, liberar espacio, nos va a salir este pequeño apartado. Y aquí, amigos, va a estar un check en todo lo que vamos a eliminar. Vamos a poner acá, por ejemplo, lo que son archivos de distribución. Vamos a darle un check aquí a archivos de distribución. ¿Qué es lo que nos dice? Los archivos de optimización de distribución son archivos que anteriormente se descargaron en el equipo y que se pueden suprimir si en este momento el servicio de optimización de distribución no los usa. Estos archivos, amigos, si nosotros no queremos volver a una versión anterior de Windows, yo tengo el Windows 10 y no pienso volver al Windows 8, pues estos archivos de optimización pues están por gusto, nos están ocupando espacio. En mi caso solo tengo 15.9 megas, yo ya los borré, pero de seguro ustedes pueden tener entre 1 a 2 gigas de espacio. Lo que es la papelera de reciclaje también, amigos, pero siempre tengan en cuenta que todo lo que tengan en la papelera se va a eliminar, así que tengan cuidado. Si tienen algo importante, pues no le den check aquí. Revisen su papelera, vean que no tengan nada importante porque todo va a ser eliminado. En lo que son archivos temporales también le vamos a dar un check. Yo siempre hago una limpieza de mis archivos temporales, es por eso que no tengo mucho, pero probablemente ustedes pueden tener entre 1 a 10 hasta 20 gigas de espacio usado en lo que son archivos temporales, así que les van a dar un check aquí. Una vez hecho todo esto, amigos, en miniaturas también check, vamos a darle limpiar archivos del sistema. Y nuestro sistema automáticamente va a ir eliminando todos esos archivos inservibles que lo único que hacen es ocupar espacio, recursos en nuestra PC y hacerla lenta. Esto va a demorar algunos segundos. Perfecto, amigos, ya está limpio. Simplemente les vamos a dar en aceptar, pero antes nos vamos a ir aquí donde dice más opciones y aquí tenemos programas y características. Vamos a darle en liberar. Aquí tenemos algunos programas, aplicaciones que tenemos instalado en nuestra PC. Lo único que vamos a hacer, amigos, es ir revisando qué aplicaciones, programas o juegos ya no usamos y simplemente vamos a darle clic derecho y vamos a desinstalarlos, ¿ok? Solo programas o aplicaciones y juegos que ya ustedes no usen, porque nosotros siempre estamos instalando cosas y nos olvidamos y así la PC se va llenando y va ocupando espacio, recursos, y esto hace que nuestra PC sea lenta. Así que revisen y eliminen, amigos. Vamos a cerrar este apartado. Y en esta parte, amigos, donde dice restaurar sistemas e instantáneas, es aquí donde nosotros creamos nuestros puntos de restauración. Esto déjenlo tal y como está, amigos, no lo toquen. Le damos en aceptar. Ponemos eliminar archivos. El siguiente paso, nos vamos a ir a la lupa. Vamos a ir a configuración y aquí en configuración en la parte izquierda vamos a ingresar a sistema. Nos va a salir este apartado y donde vamos a dirigirnos es aquí a almacenamiento, en la parte izquierda, almacenamiento. Una vez aquí dentro, amigos, pues si ustedes no quieren preocuparse por estar haciendo este tipo de procesos en forma periódica, pues vamos a activar el sensor de almacenamiento que nos incorpora Windows. Vamos a darle un check aquí. Y esto es para que periódicamente Windows limpie los archivos temporales, la papelera, entre otros, ¿ok? Si es la primera vez que estás ingresando aquí, pues vamos a irnos a aplicaciones y características. Aquí en aplicaciones y características vamos a encontrar todas las aplicaciones, programas y juegos. Aquí podemos ordenarlo por nombre, tamaño, fecha de instalación y las que están instaladas en el disco C y las que están instaladas en el disco D, ¿ok? Lo único que tenemos que hacer aquí, amigos, es a criterio nuestro ir desinstalando todo lo que ya no usamos. Tan solo eso, para liberar espacio en nuestro disco. Vamos a regresar y nos vamos a ir a archivos temporales. Estos son todos los archivos temporales que tienen nuestra PC, que obviamente no sirven para nada. Y en este apartado se va a mostrar detalladamente. Tenemos lo que es la carpeta de descargas, que no está en check. Esta carpeta, amigos,
Si ustedes desean pueden marcarle check, pero tengan en cuenta que se va a borrar absolutamente todo de su carpeta de descargas. Así que si tienen archivos importantes, pues no marquen esta carpeta. Pueden ustedes eliminar de forma manual. Lo que son archivos de volcado de memoria, está bien un check para que se eliminen. Limpieza de actualizaciones de Windows, igual manera. Archivos temporales también. El antivirus de igual manera. Esto déjenlo así tal y como está. Todo esto, amigos, que está en check, miniaturas, caché, archivos temporales de internet, todo esto, amigos, que tiene que estar en un check para que sean eliminados, ¿ok? Una vez tenemos todo esto completado, le vamos a dar en quitar archivos. Windows se encargará automáticamente de limpiar todos estos archivos temporales y esto va a tardar algunos minutos dependiendo cuánta capacidad tenga, cuánto es lo que está ocupando todos estos archivos. Lo siguiente es ir a escritorio. Y aquí nos va a mostrar cuánto espacio tenemos utilizado. Vamos a dar clic aquí donde dice ver escritorio y nos va a mostrar de forma detallada todo lo que tenemos. Lo único que vamos a hacer es a criterio nuestro eliminar todo lo que podamos. Tengan en cuenta que el escritorio siempre tiene que estar limpio, amigos. Vamos a regresar y vamos a ir a documentos. De igual manera nos va a mostrar cuánto espacio tenemos utilizado en documentos. Vamos a darle clic en ver documentos. Nos va a mostrar de forma detallada. Y el criterio nuestro vamos a eliminar todo lo que ya no usamos, ¿ok? Vamos a regresar, amigos. Y vamos a irnos a privacidad, a este apartado, privacidad. Aquí en privacidad, amigos, en general vamos a desactivar todo esto. Esto lo único que hace es publicidad de Windows, así que no nos interesa mucho. Vamos a irnos a voz. Y en voz, amigos, lo que es reconocimiento de voz en línea, pues si no tenemos nada de esto instalado, pues vamos a desactivarlo, ¿ok? Lo que es personalización de entrada manuscrita, también lo tengo desactivado. Esto lo que hace es usar el historial de escritura y los patrones de escritura a mano para crear un diccionario personal que te proporcione mejores sugerencias. Esto lo podemos desactivar. Vamos a irnos a historial de actividad. Aquí en historial de actividad, amigos, de igual manera yo lo tengo todo desactivado porque todo el historial que nosotros tenemos en nuestra PC, ya sea en nuestra PC o en internet, todo esto se manda a Microsoft, así que si no queremos que Microsoft se entere todo lo que estamos haciendo, pues simplemente deshabilitemos todo esto. En lo que es ubicación, de igual manera, si no quieren que Microsoft se entere de su ubicación, pues simplemente desactiven todo esto. Cámara, igual, amigos, todo esto es enviado a Microsoft. Y la cámara téngala siempre desactivada. Y aquí hay algunas aplicaciones o programas que usan nuestra cámara, y si no queremos que estas aplicaciones usen nuestra cámara, pues simplemente desactívenlas todas. El micrófono es de igual manera. Si ustedes no usan micrófono, desactívenlo. Yo siempre uso el micrófono, es por eso que tengo activado. Aquí tenemos, vamos a pasar a aplicaciones en segundo plano. Todas estas aplicaciones se ejecutan en segundo plano sin nuestro permiso mientras nosotros vamos usando nuestra PC, y obviamente nos va a quitar recursos, nos va a quitar memoria, así que vamos a desactivarlas todas. Si nosotros necesitamos alguna de estas aplicaciones, pues vamos a tener que ingresar manualmente y que no se ejecuten en segundo plano sin nuestro permiso. Ok, amigos, por esta parte cerramos todo esto. Y como último paso nos vamos a ir a la barra, vamos a darle clic derecho y vamos a colocar en en administrador de tareas. Y aquí en administrador de tareas vamos a ir a inicio. Aquí en inicio, amigos, esto es todos los programas o aplicaciones que se ejecutan ni bien nosotros encendemos nuestra PC. Arrancan ni bien encendemos nuestra PC. ¿Ok? Y es por eso que a veces nuestra PC demora en encenderse o se hace más lenta. Y esto lo vamos a deshabilitar. Lo único que tenemos que hacer es darle clic derecho y deshabilitar. Vamos a deshabilitar todas las aplicaciones que no queremos que se ejecuten o que arranquen apenas nosotros prendemos nuestra PC. Terminado todo esto, amigos, nuestra PC habrá mejorado mucho en su rendimiento, en velocidad. Espero que les haya servido este pequeño tutorial. Si es así, suscríbete al canal, activa la campanita y ya nos vemos en un próximo vídeo. Chao, amigos.